y hoy viajamos hacia la ciudad de Roma y nos ubicamos allí al lado de la muralla que rodea partes de la ciudad de Roma, y llegamos allí a la Basílica de Letrán, que más que basílica es nombrada archibasílica. Un día 9 de noviembre fue consagrada como basílica en el año 324. Era la primera iglesia, el primer templo, y era la catedral de la iglesia de Roma, presidida por el Papa. Todavía no estaba San Pedro. A nosotros nos parece que la iglesia más importante es la de San Pedro, pero ciertamente es la más visitada. Pero la catedral de la diócesis de Roma es la Basílica de Letrán. Y por eso mismo hoy se celebra esa consagración de esa basílica, que cuando se impuso el cristianismo como religión oficial fue como consagrada, ya que era un terreno y un lugar donado por la familia Laterani y tomado por Constantino. Ese lugar entonces se lo tomó para hacer esta primer basílica que iba a consagrar, a presidir todas las demás templos e iglesias del mundo. Y todas las iglesias, podemos decir, fueron como naciendo de esta primera iglesia. Por eso es como que celebrando esta fiesta podemos tomar conciencia hoy de todos los templos que a través de la acción misionera de la iglesia se fueron creando en distintas partes del mundo, y como fue el mandato de Jesús, hasta los confines de la tierra. Entonces, una fiesta como la de hoy nos recuerda que tuvimos un nacimiento y que los templos representan comunidades que se reúnen. Donde no hay comunidad no hay un templo, y en cada lugar donde hay un templo construido es porque allí hay o hubo una comunidad cristiana, se vivió la fe. Entonces nos lleva como a valorar y dar gracias por este cuerpo grande que somos, ¿no? Y que tiene una historia. Desde allá, desde Laterán, surgieron los primeros misioneros que salieron al mundo y se fueron constituyendo estos templos materiales que representan el templo espiritual que somos. Pero Ignacio de Antioquía decía que la iglesia de Letrán preside a todos los consagrados en la caridad, ¿no? Un templo se levanta para vivir la caridad, para vivir el amor de Cristo. Ignacio recuerda eso. No hay mucha vida de fe por la majestuosidad de un templo, sino por la caridad que se vive en ese templo, en ese lugar. Aunque también San Agustín nos recuerda que cada templo debe estar bien adornado, bien arreglado, limpio, y entonces nos recuerda cómo debe estar nuestra alma también, ¿no? Cuando llegamos a un templo, si el templo está descuidado, nos ayudaría a mirar si no está descuidado nuestro templo interior. Pero también cuando un templo está adornado y arreglado, nos tenemos que preguntar si realmente interiormente tenemos también todas estas riquezas espirituales. La iglesia de San Juan de Letrán, primero que nada, se llama San Juan porque evoca a los dos Juanes, ¿no? El evangelista y el bautista, y hay dos capillas dedicadas a ellos. Pero también se llama del Divino Salvador. Hay una capilla privada del Papa, ya que el Papa vivió en San Juan de Letrán hasta muy poco, hace un par de siglos, y allí el Papa tenía su capilla personal donde había una imagen del Divino Salvador cuyo origen no se sabe. Pero
En el año 787 pareciera que se vuelve a consagrar la basílica y hay alguien que daña la imagen y brota sangre humana. A partir de ese milagro se le pone también el título de San Juan de Letrán y del Divino Salvador. En 1929, allí se firman los tratados de paz entre el Vaticano y el gobierno italiano, siendo la Iglesia que pierde todos los territorios pontificios, y se establece toda esta división entre lo que quedaba para la Santa Sede o el Vaticano y lo que pertenecía ya a Italia. Tenemos que dar gracias a Dios por la Basílica de Letrán, pero porque ahí era la residencia del Papa y porque desde allí era esta archibasílica, la primera de todas, y también tenemos que dar gracias por la vida de cada templo que vivimos, pero también ese templo espiritual que somos, junto a nuestra familia, que es una pequeña iglesia doméstica, o frente a pequeñas comunidades que también van surgiendo y a veces sin tener templo viven la fe. El Señor nos renueve en esa fe de ser templos vivos, unos con otros, en la fe que profesamos y en la caridad que queremos vivir con Cristo, que es el verdadero templo de ese cuerpo resucitado que nos resucita cuando participamos de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.